Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora Edith. Soy Edgar Fatel, estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas del grupo 112. Los temas que vamos a tomar el día de hoy son los elementos básicos de la expresión oral y las barreras de comunicación. Para iniciar, quisiera que tuviéramos presentes y entendido que la comunicación no solo se trata de hablar y no solamente se trata de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto del lado del emisor como del lado del receptor. ¿Sí? Para lograr la comunicación entre las dos personas se requiere de un intercambio mutuo. ¿Sí? Y ahora entendamos que el habla es la característica única del ser humano en relación a las demás especies. Con el habla derivamos a la expresión oral con la que interactuamos a través del proceso de comunicación. El propósito de la comunicación es crear vínculos entre las personas o grupos humanos. Y ya entrando al tema de los elementos de la expresión oral, contamos que los elementos son los componentes, los principios básicos que son cuatro y los tipos de expresión oral que encontramos dos. La expresión oral es la forma de comunicarnos con palabras y es la capacidad innata que nos permite expresarnos y relacionarnos con los demás. En, en la definición de la lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que empleamos para comunicarnos y decir lo que pensamos de manera oral, sin barreras y de una manera efectiva. Tocando el punto de los componentes de la expresión oral, encontramos que son la voz, la postura, la mirada, la dicción, la estructura del mensaje, el vocabulario, los gestos y también tomamos en cuenta nuestro cuerpo. En cuanto a la voz, debemos de tener en cuenta el tono, el volumen, la tesitura, el énfasis que hagamos. En cuanto a la postura, es la forma de mantener nuestro cuerpo al hablar, porque no es lo mismo hablar en un auditorio de pie a estar en una mesa y sentado en una silla. La mirada, la mirada también debemos de hacer dirigirla a diferentes ángulos durante el discurso. La dicción, nuestra habla debe de ser fluida, con claridad, con entonación y con ritmo. La estructura del mensaje debe de ser claro, ordenado, con conocimiento del tema y nuestro mensaje debe de ser coherente. En cuanto al vocabulario, debemos de hacer uso adecuado de las palabras de acuerdo al tipo de audiencia al que nos vamos a dirigir. En los gestos, ¿sí? Gesticular de acuerdo al sentimiento al que vamos a expresar, porque no les puedo decir, ay, estoy sufriendo mucho y esbozando una gran sonrisa, ¿verdad? Y en cuanto al cuerpo, también es una forma de expresarnos y que nos van a captar nuestros escuchas. Tenemos que hacer movimientos sutiles en el escenario si estamos de pie, ¿sí? Y evitar dar la espalda a nuestros escuchas, ¿sí? Lo que son los principios básicos de la comunicación o de la expresión oral, encontramos cuatro principios básicos, que es la cantidad, la cualidad, la relación de pertenencia y la manera. La cantidad es compartir la información necesaria, ser concretos en la información que vamos a dar. En cuanto a la cualidad es dar información verídica, real, que sea útil. ¿Sí? Evitemos dar información paja, como le llamamos. Y la relación de pertenencia es mantenernos centrados en el tema. ¿Sí? Debemos de hablar de lo que es el tema, no salirnos ni expresar temas que no vengan relacionados a lo que nosotros queremos estar explicando. Y en cuanto a la manera, debemos de ser breves, concisos, precisos en nuestro mensaje para evitar la ambigüedad. Ahora, tocando el tercer punto, que es el tipo de la expresión oral, encontramos que la expresión oral hay de dos formas: la expresión oral espontánea y la expresión oral reflexiva. La expresión oral espontánea es la que usamos día a día con nuestros amigos, nuestras amistades, una plática cualquiera.
¿sí? Donde el mensaje pues es variado. Aquí depende de con quién lo estamos hablando. El mensaje es diferente, sí, es de una manera muy coloquial, es espontánea, se exponen los sentimientos y hay que tener cuidado porque nuestros sentimientos podemos expresar tanto los positivos como los negativos. Como les decíamos, la usamos en la vida cotidiana. En la expresión oral reflexiva, nuestro mensaje ya es preparado con antelación. Es un mensaje objetivo, el mensaje es consciente y buscamos un resultado específico en nuestra audiencia. Los discursos, pues ya como le decíamos, son planeados y se utilizan cuando son discursos escolares, discursos políticos, en conferencias, ¿sí? Donde nuestro vocabulario es más amplio, es más culto y se usa un registro lingüístico. Para mejorar nuestra oralidad, podemos hacer uso de diferentes tips, como es tomar notas mentales, hacer unas notas con los puntos más principales, ¿sí? El escuchar audiolibros también nos ayuda a aprender a tener una entonación, un ritmo. Grabar nuestra voz para irnos escuchando cómo nos vamos desarrollando y identificar esas muletillas que muchas veces usamos. Observarnos un espejo también nos ayuda, ya que nos va a mejorar, podemos nuestra posición del cuerpo, cómo gesticulamos y qué elementos podemos utilizar para mejorar esto. Leer en voz alta también nos ayuda porque vamos a entender de una mejor manera cómo dar nuestro mensaje. También lo más recomendado es tomar los cursos de oratoria, en los cuales vamos a tener retroalimentación y van a ser más específicos en el llevarnos a mejorar nuestra oratoria. Y también hacer ejercicios de vocalización nos ayuda bastante. Y antes de entrar al siguiente punto, que son las barreras de comunicación, tenemos que tomar en cuenta que la comunicación siempre existe, siempre va a haber, de una manera u otra, siempre vamos a estarnos comunicando de manera oral. Pero también existen las fallas u obstáculos en la comunicación. Estas fallas u obstáculos en la comunicación también se les conoce como barreras de la comunicación. Las barreras de comunicación se interponen entre el emisor y el receptor y dificultan la comunicación o distorsionan el mensaje. Algo parecido a, bueno, en mis tiempos jugábamos al teléfono descompuesto. Espero que ustedes los hayan escuchado. De niño se jugaba mucho el teléfono descompuesto. ¿Sí? Las barreras de comunicación perjudican la correcta interpretación del mensaje y también son interferencias que de no aplicar acciones correctivas para evitarlas, dificultan la llegada del mensaje de forma clara y correcta en el proceso de la comunicación. Hay diferentes clasificaciones de las barreras de comunicación y bueno, como ya vimos en el curso la clasificación de acuerdo a Roberto Gasperin, quisiera comentarles estas otras que encontré, que son las barreras somáticas, que estas están vinculadas a las diferencias dialectales o idiomáticas de las regiones. Aquí, pues, como ejemplo son las diferencias culturales en el significado de las palabras. No es lo mismo una cachetada aquí en México que una cachetada en Argentina. ¿Sí? El que usemos metáforas o símbolos que no son universales cuando hablamos con un lenguaje ambiguo y el uso de jergas técnicas o especializadas. Las barreras psicológicas, estas están condicionadas a las situaciones psicológicas del emisor o del receptor por su estado emocional o su misma personalidad. Y como ejemplos tenemos los prejuicios, las resistencias al cambio, la falta de atención, las diferencias en percibir los mensajes, ¿sí? También estas van vinculadas, las barreras psicológicas, al rechazo o aceptación tanto del emisor al receptor como del receptor al emisor. Las barreras fisiológicas, hablamos más en cuestiones de salud, que son las condiciones médicas, como ejemplo está la sordera, la mudez, la ceguera, ¿sí? O enfermedades transitorias como un resfriado, como un proceso alérgico, o estemos cursando con una disfonía.
Las barreras físicas, pues el ruido ambiental en el que encontremos, el mal funcionamiento de la tecnología, en luz, condiciones de la iluminación que sea muy pobre, la luz también afecta y las barreras arquitectónicas dentro de alguna instalación como son paredes, muros. ¿Sí? Las barreras administrativas. Aquí principalmente hablamos de las jerarquías en las oficinas que llegan a ser muy rígidas y luego los jefes o los directores de área manipulan la información y la manejan a su conveniencia. Una burocracia excesiva que no se deben pasar de una a otra ventanilla, también se va perdiendo la comunicación, la sobrecarga de información, la falta de canales claros para comunicarnos. Y a manera de conclusión, para evitar las barreras en la comunicación, debemos crear los mensajes claros, precisos, concisos, hacer uso de las expresiones que favorezcan la comunicación, establecer el equilibrio entre nuestro mensaje verbal y el no verbal, actuar de manera empática, practicar la escucha activa, valernos de la retroalimentación para verificar que el mensaje ha sido comprendido adecuadamente, controlar nuestras emociones, cuidar el ambiente, lo que hablábamos de la luz, el sonido, las barreras físicas y conocer a nuestra audiencia, algo muy importante, conocer la audiencia para saber el tipo de mensaje, el tipo de lenguaje que vamos a usar de acuerdo a la cultura, a la edad de las zonas. Y ya para cerrar, compañeros, quiero comentarles que para hacer una expresión oral eficiente requerimos de conocimientos específicos que permitan implementar la escucha activa y crear mensajes específicos que se adapten a los interlocutores y a sus circunstancias. Les agradezco. Buena tarde.